Hola, saludos para todos. Vamos a continuar en este video con la clase de experimentos factoriales. Ya vimos en la clase anterior todo lo que compete a las generalidades, conceptos básicos, eh, los efectos de los factores, efecto simple, efecto factorial, efecto principal y por qué hacer o por qué no hacer un experimento factorial, cuáles son sus objetivos y todo eso. Hoy vamos con el experimento factorial bajo un diseño completamente al azar. Es decir, es un experimento donde se aplican dos o más factores, pero sin ningún factor de bloque. Un experimento completamente al azar. Entonces, el modelo para ese diseño es el que ven aquí. Ese modelo. Que tiene varios componentes. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? El primero es YIJK, que es simplemente la observación, el valor de la variable respuesta obtenida en la iésima repetición del nivel J del primer factor y nivel K del segundo factor. Los subíndices, la I va a contar la repetición, la J va a contar número de niveles del primer factor y la K va a contar número de niveles del segundo factor. El mu es el promedio de la variable respuesta poblacional, promedio poblacional de la variable respuesta. Es un promedio que es general, independiente a los tratamientos, promedio común a todos los tratamientos. Alfa J es el efecto del nivel J del primer factor. Beta K es el efecto del nivel Késimo del segundo factor y alfa beta JK es el efecto de la interacción de el nivel J del primer factor con el nivel K del segundo factor. Eso es el alfa beta. Y este es el error aleatorio que se genera al realizar la correspondiente medición de la variable respuesta. Ya sabemos, en todos los modelos está inherente este error aleatorio que se genera al realizar la correspondiente medición. Cada una de las mediciones de las unidades experimentales genera un error aleatorio. Ese es el modelo y esta es una de las formas en que se pueden presentar los datos para un experimento factorial. En este caso, aquí tenemos un experimento con dos factores y cada factor tiene dos niveles. Entonces tenemos un factor A y un factor B. El factor A tiene dos niveles, A1 y A2, y el factor B tiene dos niveles, nivel B1 y nivel B2. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Si tenemos dos niveles de A y dos niveles de B, entonces los tratamientos serían la multiplicación 2 por 2, eso da 4. Son 4 tratamientos que son los que están aquí. Es decir, las combinaciones de los niveles de ambos factores. A1B1, A2B1, A1B2 y A2B2. Son las 4 combinaciones posibles y no hay más. Entonces, aquí vienen las repeticiones. Para el primer tratamiento, son las repeticiones. Y111, ¿qué significa? Que es la primera repetición donde se aplicó el primer nivel de A y el primer nivel de B. Esta es la segunda repetición donde se aplicó el primer nivel de A y el primer nivel de B. Tercera repetición donde se aplicó el primer nivel de A y el primer nivel de B y así sucesivamente. Esto de este lado serían los totales por tratamiento. Es decir, lo que van a sumar son las repeticiones. Por eso la I se reemplaza por un punto. Es decir, el total de las repeticiones donde se aplicó el tratamiento nivel 1 del factor 1 y nivel 1 del factor 2. ¿Okay? Que estos totales son los mismos que están acá. Aquí, esta se llama tabla de totales. Y esta tabla hay que construirla tal cual como la ven aquí para poder realizar todos los cálculos del experimento factorial. Vámonos con un ejemplo. Ahorita miramos el ejemplo. Aquí están las hipótesis primero. ¿Okay? Las hipótesis para el experimento factorial se manejan tres. Que la más importante aquí
es la hipótesis de interacción, si los factores interactúan o no. Entonces, para la hipótesis de interacción, lo que se quiere es probar que la interacción, que no hay efecto de interacción contra la alternativa de que sí hay efecto de interacción. Para el factor A están las hipótesis, los efectos de los niveles del factor A son ceros contra la alternativa de que esos efectos son diferentes de cero. E igual para el factor B. Los efectos de los niveles de B son ceros contra la alternativa de que los efectos de los niveles de B son diferentes de cero. Entonces todas esas tres hipótesis se prueban con la famosa tabla ANAVA, que viene dada por esta forma. Esta es la tabla ANAVA, que es la tabla que deben de completar para probar cada una de esas cuatro hipótesis. Entonces miren que aquí también se puede probar la hipótesis de los tratamientos. En el ejemplo que tenemos ahí hay 4 tratamientos. Entonces este estadístico de prueba que está aquí no sirve para decir si hay diferencia significativa entre el promedio de la variable respuesta para esos 4 tratamientos. Y para cada una de las demás fuentes de variación se puede probar esa misma hipótesis, la hipótesis para el factor A, para el factor B y la hipótesis para la interacción. ¿Ok? Entonces, el criterio de rechazo es el mismo que siempre se viene trabajando. Se rechazará la hipótesis nula a nivel de significancia alfa si el f calculado es más grande que el f de la tabla. Ese es el criterio de rechazo. Las sumas de cuadrados, esto las miramos con más detalle ahora que vayamos a ver el ejemplo. Es básicamente lo mismo que hemos venido trabajando. Una formulita es sumar dependiendo de cada fuente de variación los totales de ellas. Entonces vamos con este ejemplo. Voy a llevarme estos datos también para Excel para ir calculando eso allá. El ejemplo dice que se estudió el efecto de inoculación del suelo con micorriza y rhizobium sobre el desarrollo de plantas de Leucaena leucocefala a nivel de laboratorio. Este es un experimento sacado del libro de Gómez de 1977. Estas micorrizas y rhizobium son creo que son una especie de hongos que se ponen en el suelo para darle fertilidad y así la planta puede absorber muchos más nutrientes. Entonces, se tiene ese factor, estos dos factores, rhizobium y micorrizas. Entonces, los niveles de cada factor, el factor rhizobium tiene dos niveles, lo llamamos factor A, el nivel A0 que es sin inóculo y el nivel A1 que es con inóculo. Factor B, las micorrizas, tiene el nivel B0 que es sin inóculo y el nivel B1 que es con inóculo. Entonces ese A0, digamos que es como si fueran el testigo, como un control, un nivel de control donde no se aplica el tratamiento, el nivel. Entonces estos son los daticos. Estos daticos aquí se presentan tal cual como los vimos acá. Así, de esta manera. Pero no es la única forma de presentarlos. Entonces aquí los tenemos así. Le voy a llevarme estos datos para Excel y allá miramos cómo calculamos eso. Vamos a ver si se pegan bien. Siguiente. Listo, ahora sí. Voy a verificar si están bien pegados.
Aquí estas dos últimas columnas las voy a borrar allá porque son los totales y promedios de cada tratamiento. En realidad no son valores de la variable respuesta. Creo que ahí están bien. Ahí están bien. Listo, ahí tenemos los tratamientos. Estos serían las repeticiones. Aquí tenemos que calcular la tabla de totales. Factor A, factor B. Voy a colocar aquí B0 y aquí B1. Luego A0 y A1. Entonces aquí tenemos la tabla de totales. Entonces A0, B0 sería el total de todas las repeticiones donde se aplicó el tratamiento, el nivel 0 de A y el nivel 0 de B. Es decir, sin inóculo de Rhizobium ni de micorriza. Entonces sería la suma de A0 y B0. Esto de aquí. Este de aquí sería A1 con B0. O sea, suma de A1, de nuevo, suma, ahora sí, de A1 con B0. Este de aquí sería la suma de A0 con B1. A0 con B1. Y este de aquí sería la suma de A1 con B1. Ahí tenemos la tabla de totales, que es esta misma tablita que está aquí. ¿Ok? Ahora, estos totales, por ejemplo, este valor, ¿qué representa este valor? Este es total del tratamiento del nivel 0, del nivel 1, con de A con nivel 1 de B. Es decir, este es el Y.11. Voy a escribirlo por aquí. Básicamente este es el Y.11. Este es el Y.12. Este es el Y.21 y este es el Y.22. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Estoy escribiendo acá en el mismo orden de la casilla, es decir, este Y.11 sería este valor. Entonces, los Y.1, o mejor dicho, los Y.jk, esto en general serían los Y.jk, son los valores que vamos a usar para la suma de cuadrados de los tratamientos. Mire, aquí está, suma de cuadrados de los tratamientos sería la doble suma de los Y.jk. Miren, Y.jk son los que vamos a utilizar para la suma de cuadrados de los tratamientos. Necesitamos los Y.j. Es decir, aquí sumamos por repeticiones y sumamos por nivel de B. Y aquí los Y.k sumamos por repeticiones y sumamos por nivel de A. Y en el Y. Sumamos todo. Ahora vamos a calcular cada uno. Miren, estos aquí se calculan los totales por fila y por columna. Entonces sería suma de estos dos, el total de B0. Entonces ese sería el total de B0 y este sería el total de B1. Total de B1. Hacemos lo mismo para el factor A. Suma de A0 y también suma de A1. Y este que valor que está aquí sería el Y. Ojo, este valor es el Y. Que sería la suma de estos cuatro
o lo que es lo mismo, la suma de todos estos valores de aquí. Tienen que decir, voy a calcularlo aquí, por ejemplo, aquí suma de estos valores. Ahí me debe dar el mismo 595 de acá. Es decir, este rojito es el y punto punto punto. Ese rojito es el y punto punto punto. ¿Qué serían estos dos de aquí? Estos dos vienen siendo los y, son los totales del factor a, por lo tanto son los y punto j punto, y punto j punto, y estos de aquí, esos de aquí, son los y punto punto k, es decir, los totales de los niveles del factor b. Con esos totales ya podemos calcular todas las sumas de cuadrados de la tabla ANAVA. Listo, entonces voy a escribir aquí la tabla ANAVA. Voy a pausar el video mientras... Listo, ya tengo aquí el esquema de la tabla ANAVA. Ahora simplemente vamos a calcular todas las sumas de cuadrados. Entonces primero voy a poner por aquí cuánto vale R, cuánto vale A, cuánto vale B y cuál es el número de unidades experimentales. De todos estos valorcitos los vamos a necesitar. R es el número de repeticiones en cada tratamiento. Serían 4. Número de réplicas, 4. A es el número de niveles del factor A, que son 2. B es el número de niveles del factor B, que también son 2. Y unidades experimentales las conseguimos multiplicando estos tres valores. Número de repeticiones por número de niveles de A por número de niveles de B. Es decir, en total tenemos 16 unidades experimentales. ¿Ok? Ahora sí vamos a proceder a calcular todos los valores de la tabla ANAVA. Aquí tenemos los grados de libertad, las fórmulas. Para tratamiento es A por B menos 1. Es decir, número de tratamientos menos 1. Entonces, colocamos aquí igual A por B menos 1. A por B menos 1. Ahí están. 3 grados de libertad. Para el factor A, Rhizobium, los grados de libertad sería A menos 1. Número de niveles de ese factor menos 1. Igual para B, número de niveles de B menos 1. Y para la interacción sería la multiplicación, los grados de libertad de A por los grados de libertad de B, para la interacción. Entonces aquí el factor A tiene A menos 1 grados de libertad, factor B tiene B menos 1 grados de libertad, y A por B tiene A por B grados de libertad por grados de libertad de B. Grados de libertad de A por grados de libertad de B. Para el error tiene A por B por R menos 1 grados de libertad. Calculamos. A por B por R menos 1. R menos 1. Ahí da 12. Y el total que tiene A por B por R menos 1. O sea, el número de unidades experimentales menos 1. Por lo que da lo mismo sumar todo esto que está aquí. ¿Ok? Sí, el total sería la suma de ese experimental es menos 1, que es la suma de estos tres. ¿Por qué no se suma el tratamiento? Porque es que el tratamiento se divide
en estos tres. Entonces ahora que miremos, vamos a encontrar que la suma de cuadrados de estos tres debe dar lo mismo que la suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces estos grados de libertad de aquí deben ser la suma del total. Listo. Ahora sí vamos con las sumas de cuadrados. Para la suma de cuadrados de tratamientos sería esta que está aquí. Primero necesitamos calcular entonces el factor de corrección que está dado por el total al cuadrado sobre número de unidades experimentales, es decir, R por A por B. Vamos a calcularlo aquí. Por aquí abajito. Factor de corrección. Vamos a dejarlo aquí, sería entonces el total y punto al cuadrado sobre R por A por B, es decir, este valor. Eso da 222.126.56. Es el factor de corrección. Y ahora sí calculamos la suma de cuadrados de los tratamientos. Entonces miremos bien la fórmula. Aquí está dividido sobre R. Este R, como no depende de los índices de la suma, puede salir afuera de la suma como 1 sobre R. En realidad podemos calcularlo de la siguiente manera. Aquí se usan los y.jk, y.jk, que son estos de aquí. Estos cuatro valores son los y.jk. Entonces la suma de cuadrados de tratamientos es igual 1 sobre R por la suma de cuadrados, un punto cuadrado, ¿de quién? De los puntos de acá. Y a eso le restamos el corrección. Miren de nuevo acá. 1 sobre RJ, arriba. En la barra de fórmula, 1 sobre R, que es la fórmula que está aquí, 1 sobre R, por la suma de cuadrados Miren, en realidad esta suma de cuadrados de tratamiento se puede escribir de esta manera, tal cual como está aquí. Es decir, el denominador, el R, sale afuera de la sumatoria como 1 sobre R y queda de esta forma, que esto es lo que estoy calculando allá en Excel. Igual se puede hacer con la suma de cuadrados de A. Este del denominador R por B sale afuera de la sumatoria y quedaría de esta forma. Y para la suma de cuadrados de B también sale fuera de la sumatoria 1 sobre R por A, este valor. Entonces queda más fácil aplicar en Excel esta fórmula, que es el procedimiento que estoy haciendo. Entonces para la suma de cuadrados de A, nos paramos aquí en el lugar correspondiente, me voy a la barra de fórmula, coloco igual, entonces sería 1 sobre R por B. En salud, como dicen por ahí. Entonces 1 sobre R por B, es lo que tenemos aquí, se multiplica a la suma de cuadrados, un punto cuadrado de 100. Miren, aquí están los y punto J punto. En la suma de cuadrados de A están y punto J punto al cuadrado. Entonces por eso ponemos suma de cuadrados de los y punto J punto. ¿Quiénes son los y punto J punto?
restamos esto, ahí están. Para el factor B, hacemos el mismo procedimiento. Igual, 1 entre, abro nuevamente paréntesis, y ahora es R por A. Cierro los dos paréntesis, y eso va multiplicado a la suma de los cuadrados de y punto k. ¿Sí? Miren que aquí es y punto k. Le coloco aquí los y punto k, miren aquí están, son estos dos valorcitos. Cierro paréntesis y le restamos el factor de corrección. Ahí está la suma de cuadrados de b. Y para la suma de cuadrados de la interacción, ¿cuáles usamos aquí? Pues en realidad la suma de cuadrados de la interacción se saca por diferencia. Miren, acá está. Suma de cuadrados de A por B es la diferencia entre la suma de cuadrados de los tratamientos menos la suma de cuadrados de los efectos principales, de los factores principales. Entonces aquí está suma de cuadrados de tratamientos menos suma de cuadrados de A menos suma de cuadrados de B. Y ahí tenemos la suma de cuadrados de la interacción. Para calcular la del error, primero calculamos la suma de cuadrados total, que sería con los valores originales. Sería la triple suma en I, J y K. Es decir, aquí lo que nos están diciendo es cada una de las unidades experimentales se elevelas al cuadrado y después la suma. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces esto sería la suma de cuadrados, un punto de cuadrados, de todas estas 16 unidades experimentales y le restamos el factor de corrección. Ahí está la suma de cuadrados total, que es esto. Y la del error, miren aquí está, sería suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de los tratamientos. Ella simplemente la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de los tratamientos, y ahí tenemos la suma de cuadrados del error. Y ya con esto podemos calcular todo lo demás que está aquí. Los cuadrados medios, recuerden que se calculan dividiendo la respectiva suma de cuadrados entre sus correspondientes grados de libertad. Es decir, cuadrado medio del tratamiento sería suma de cuadrados de tratamiento entre grados de libertad del tratamiento. Ahí. Y arrastro hacia abajo hasta la del error, aquí, y voy a tener los cuadrados medios de cada una de las fuentes de variación. Ok, ya saben que para el total no se necesita, esto para acá no se rellena, eso debe quedar vacío. Ahí miren que aquí Excel ya me calcula, me hace la división entre la correspondiente suma de cuadrados con sus grados de libertad. El F0 estadístico de prueba sería el correspondiente cuadrado medio entre cuadrado medio del error, siempre cuadrado medio del error. Entonces, para fijar el cuadrado medio del error, presionamos F4 y ahí salen ya los signos peso, que me indican que ese va a ser el mismo valor para todos los cálculos. Entonces arrastramos hasta aquí, hasta A por B, y ya estos de aquí también deben de quedar vacíos. Entonces aquí están el valor del estadístico de prueba para cada una de las fuentes de variación. Y ahora calculamos el valor de la tabla. Vamos a utilizar alfa 0.05. ¿Okay? Alfa 0.05. Entonces para calcularlo nos paramos ahí en cualquiera de esas casillas. Entonces presionamos aquí. Ven a ver si me acuerdo con qué es que sale. Prueba prueba.f. Aquí está, creo que es esta. Prueba f inversa. No, esta no es. Déjeme ver. Creo que esta sí es, así. Distribución f inversa. Entonces aquí nos pide la probabilidad, que es alfa, punto y coma, los grados de libertad del numerador, o sea, en este caso 3,
Los grados de libertad del numerador van a ser los grados de libertad de la fuente de variación de interés, en este caso los tratamientos. Y los grados de libertad del numerador van a ser siempre los grados de libertad del error. Entonces, como siempre son los grados de libertad del error, vamos a presionar F4 para fijar esa celda. Y Enter y listo. Entonces aquí arrastramos y ya nos calcula el F0. Déjame ver qué pasó aquí. Ah, es que no fijé el valor de alfa. Entonces tengo que fijar también el valor de alfa para que no se corra. Entonces voy a pararme aquí en el primero, que es el del alfa. Voy a presionar F4 y allí ya está fijado. Entonces ahora sí, vamos a correr aquí. Listo, ahora sí me calcula el valor F. Entonces ahora sí comparemos. ¿Cuál es el criterio de rechazo? Rechazar H0 al nivel de significancia alfa si F0 es mayor que el F de la tabla. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Primero, vamos a mirar los tratamientos. Este valor es mayor que este. Voy a colocar un condicional aquí para que Excel me diga. Voy a colocar aquí igual si este valor, si el F0 es mayor que el F de la tabla, entonces me vas a rechazar, me vas a decir que se rechaza H0. Si no, me vas a decir no se rechaza H0. Cierro y ahí me queda. Entonces voy a correr este mismo para acá. Y ahí está el resultado. Entonces encontramos que para los tratamientos no se rechaza H0. ¿Qué quiere decir eso? Déjenme ver, miro acá cuál es la variable respuesta. La variable respuesta del ejemplo. La variable respuesta es el desarrollo de las plantas. Ah, no, aquí está. La altura de la planta. Esa es la variable respuesta. Es lo que se está midiendo. La altura en centímetros de las plantas. Ahora que sabemos cuál es la variable respuesta, sí podemos mirar qué significa esto. Entonces, para los tratamientos, me dice que se rechaza H0. La hipótesis nula es que el promedio de la variable respuesta es igual para los 4 tratamientos. Al rechazarse la hipótesis nula, nos está diciendo que sí hay diferencia significativa en la altura promedio de las plantas para estos 4 tratamientos. Si hay diferencia significativa en la altura promedio de la planta. Para el factor A, Rhizobium, no se rechaza H0 o no se rechaza. Y tampoco se rechaza en el factor B de las micorrizas. ¿Eso qué significa? Significa que por sí, independientemente, el factor A, micorriza, no tiene un efecto significativo en el crecimiento de la planta, en la altura. Al igual que el factor B, no tiene un efecto significativo en la altura de la planta. Pero miren qué pasa con la interacción. O sea, los factores por sí solos no son significativos, pero miren la interacción. La interacción sí es significativa. Aquí me están diciendo que se rechaza H0. Entonces, a pesar de que los factores por sí solos no tienen un efecto significativo, la interacción sí es significativa. Quiere decir que estos factores sí interactúan. Podemos graficar, hacer un gráfico de medias de tratamiento, el gráfico de interacciones para mirar cómo se ve eso allí. Entonces vamos a hacer el gráfico de medias de tratamiento aquí en Excel. Se hace muy fácil. Voy a copiar esta tablita y voy a borrar estos valores. Entonces aquí lo que vamos a poner son los promedios. Entonces el promedio, recuerden que es el total del tratamiento entre el número de repeticiones. Entonces para A0, B0 sería el total de ese tratamiento entre el número de repeticiones, que es 4. Lo voy a colocar aquí 4. ¿Ok? Ahí está el promedio. Voy a arrastrar aquí y hacia abajo
Y ahí tengo los promedios de los 4 tratamientos. Promedio. Ahora para hacer el gráfico de interacciones, voy a seleccionar la tablita completa con los nombres y todo. Nos vamos acá a insertar y vamos a escoger, porque este no sirve, este gráfico no sirve, porque miren, tiene los punticos y ahí nos muestra el punto final de la línea. Listo, este es el gráfico, está un poco mal escalado, vamos a arreglar eso. Entonces, en el eje Y, aquí comienza desde 0, pero vamos a hacer que comience desde 30. Le doy doble clic sobre estos valores y ahí se me despliega un panel aquí del lado derecho. Miren. Entonces aquí aparece mínimo y máximo. Entonces en el mínimo voy a decirle que comience en 30. Ahí está 30, le damos enter. Y listo, y ahí queda más bonito. El nombre, voy a cambiarle el nombre, gráfico de interacción. Ahí está. Listo, ahí está nuestro gráfico de interacción. No es cosa del otro mundo, es muy fácil de hacer. Si no les gusta ese estilo también, pueden acá iniciar diseño y cambiar la forma del gráfico, como ustedes quieran. Aquí hay muchas. Entonces, ¿qué significa este gráfico? ¿Qué es lo que vemos aquí? Recuerden que lo que les mencioné en la clase anterior respecto a la forma en cómo se ven estos gráficos, que cuando las líneas son casi paralelas significa que no hay interacción. Pero aquí sí hay interacción, nos los muestra el gráfico y nos los muestra la tabla de Nava. Entonces, ¿qué pasa con la altura de la planta cuando, por ejemplo, fijamos el Rhizobium sin inóculo? Miren, aquí A0, la línea azul representa el nivel A0 del factor A, es decir, sin inóculo. Y el A1 es con inóculo. ¿Listo? La línea azul sin inóculo, línea anaranjada con inóculo. Entonces, cuando no aplicamos inóculo de Rhizobium, miren que la altura de la planta aumenta cuando sí aplicamos inóculo de micorrizas. Por el contrario, si aplicamos inóculo de Rhizobium, entonces la altura de la planta disminuye al aplicar inóculo de micorrizas. Es decir, el efecto de las micorrizas cambia de positivo a negativo de acuerdo con la aplicación o no del Rhizobium. Entonces ahí están interactuando esos factores. Si queremos entonces maximizar la altura de la planta, el tratamiento que mejor podría resultar sería este de aquí. Es decir, este corresponde a B0 con A1. Es decir, no aplicar inóculo de micorrizas y aplicar inóculos de Rhizobium, A0 con B1. Este podría ser el tratamiento que genere una altura máxima de la planta. Entonces, esos mismos resultados son los que están acá. Aquí también los pueden ver. Miren que es el mismo gráfico. Aquí, para tener el gráfico de este lado, de la parte izquierda, si quieren pueden pararse aquí sobre el gráfico. Nos vamos acá a la pestaña Formato. Aquí en Diseño, en la pestaña Diseño. Miren aquí dice Cambiar filas por columna. Le dan clic allí y automáticamente Excel les genera el otro gráfico. En este caso, ya en el eje X se ubica el factor A y las líneas corresponden al factor B, ¿okay? Que es el otro gráfico que está aquí. Bien. Entonces, esta tabla que está aquí arriba, miren esta tabla, aquí dice pruebas DMS. Pruebas DMS. Es una prueba, la prueba DMS que ustedes conocen de diferencia mínima significativa que se aplicaron a estos promedios. Entonces aquí no está el procedimiento, simplemente quiero mostrar aquí el resultado.
Recuerden que la prueba reagrupa los tratamientos por grupitos. Entonces aquí nos están diciendo que el tratamiento 1, el tratamiento A0B0, el tratamiento A0B1 y el tratamiento A1B1 pertenecen a un mismo grupo, un grupo B. Es decir, entre estos tres tratamientos no hay diferencia significativa y el tratamiento A1B0 es estadísticamente diferente o significativamente diferente a los demás tratamientos. Entonces miren que aquí este tratamiento A1B0 es más, tiene un promedio mayor. Eso significa que la altura promedio de las plantas en este tratamiento es significativamente mayor a la altura promedio de las plantas para los otros tratamientos. Es decir, este tratamiento es el que está haciendo que se rechace la hipótesis nula aquí. Ese tratamiento es el que está haciendo que se rechace aquí la hipótesis nula. Por lo tanto, si se quiere maximizar la altura de la planta, repito, la mejor opción sería el tratamiento A1 con B0, es decir, inóculo de Rhizobium sin inóculo de micorrizas. Y así, ¿no? A es, sí, inóculo de Rhizobium sin inóculo de micorriza. Esa sería la mejor opción. Entonces, ese es un ejemplo de experimento factorial. Es un experimento 2×2. El nombre del diseño está dado por el número de niveles de los factores que lleva. Aquí el primer nivel tiene 2 factores, el segundo nivel tiene 2 factores, por lo tanto esto es un experimento factorial 2×2 bajo un diseño completamente al azar. Aquí hay otro ejemplo, ese lo miran ustedes allá en la casita, traten de replicarlo en Excel. Este ejemplo, replíquenlo en Excel para que les den los mismos resultados. En este ejemplo es un experimento factorial 2×3, donde el factor 1 es tipo de cristal, tiene dos niveles, cristal tipo 1 y cristal tipo 2. Y el segundo factor tiene tres niveles, que es el tipo de fósforo, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces miren cuántos tratamientos hay aquí. Pues simplemente multipliquen esto, 2×3 son 6, es decir, deben salir 6 tratamientos. Y aquí tienen el número de repeticiones en cada tratamiento. Por ejemplo, tipo de cristal 1 con tipo de fósforo 1 es un tratamiento, tiene 3 repeticiones. ¿Ok? Y aquí se presentan también la tabla de totales y la tabla de promedios. Con esta tabla de promedios es para hacer el gráfico de interacciones. Y la tabla de totales es para calcular las sumas de cuadrados. Entonces repliquen este ejemplo en Excel para que les den los mismos resultados. Y en la próxima clase vemos otro ejemplo con 3 factores.